Bien, amados hermanitos, vamos a concentrarnos ahora en nuestro tiempo de estudio bíblico. ¿Están listos? Bueno, vamos a tener este tiempo que nos resta para concentrarnos en la reflexión y estudio de la palabra del Señor y retomar lo que hemos estado haciendo durante estas semanas de estudio. Así que, bueno, acompáñenme para que lo podamos hacer. Vamos a orar, hermanitos. Padre nuestro, una vez más buscamos tu bendición ante tu presencia para que todos los que estamos aquí podamos venir con corazón abierto, deseando, Señor, escuchar la verdad que proviene de tu palabra, el testimonio verdadero y justo de tu palabra, confiable. Queremos rogarte, Señor, que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento. Queremos rogarte que nos hagas entrar a tu mente, a tu corazón, a conocer las profundidades de tu verdad y que podamos retomar este estudio y confiar que tu palabra nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Bendice, Señor, este segmento de nuestro culto esta noche, este tiempo de estudio de tu palabra, al retomar de nuevo lo que nos has permitido estar haciendo durante estos miércoles. Que traigas tú, Señor, a cada uno de nosotros comprensión, entendimiento, que puedas llevar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente a tu verdad y puedas producir algo maravilloso en cada uno de nosotros, en nuestro andar, en nuestro vivir. Que podamos, Señor, sentir el gran impacto de tu palabra en nuestro diario vivir, incluso hablar de la muerte, pensar en la muerte, aprender de la muerte según tu palabra, nos pueda generar gozo, alegría, paz. Puedas disponer nuestro corazón para que cuando la muerte venga a nuestra mente, o cuando la muerte llegue a nuestras vidas o a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, tu palabra pueda poseer nuestra mente, pueda controlar nuestras emociones, nuestro pensar y nuestro actuar. Sé glorificado, Señor, como nuestro Maestro. Te rogamos por aquellos que están aquí con nosotros, visitándonos, acompañándonos y no son cristianos. Utiliza el Espíritu Santo y tu palabra, la verdad, para que los haga libres del temor a la muerte. Concédeles, oh Señor, acudir a Jesucristo como el único Salvador, en quien ellos pueden encomendarles con seguridad sus almas y también sus cuerpos, sus vidas completas y enteras, oh Señor, entregarlas, rendirlas al Salvador, a nuestro Dios. Aquel que es el único capaz de pasar de la muerte a la vida a los pecadores. Es lo que te pedimos. Rogamos y confiamos en tu bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, esta noche retomamos nuestro estudio bíblico que, como ya sabemos, estamos tratando con la teología cristiana, la cual nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Ya sabemos que la muerte es el destino inevitable de todos los seres humanos. No es una imaginación, eso es algo real. Esto no es un cuento, es una realidad. Todos hemos pasado todos los que estamos aquí no hemos pasado por la muerte, pero sí hemos pasado por el dolor de la muerte. Hemos visto la muerte de cerca, ¿verdad, hermanitos? Y aunque algunos son tan irreverentes y por causa del pecado tan necios, se burlan de la muerte, al final del tiempo la muerte termina siendo para la mayoría la que se ríe de nosotros. Pues aquí estamos, hermanos, retomando, y creo que esta es
12ª ocasión que nos encontramos, la 11ª grabación que tenemos a disposición. Hasta el recurso, ustedes saben que estamos grabando cada sesión que tenemos. Pueden recurrir a esos recursos, hermanos, y de ahí pueden tomar notas y pueden ir pues obteniendo todo ese aprendizaje para que tengan una teología sana, bíblica, cristiana, que los ha de preparar para tratar con la muerte con respecto a ustedes y sus familiares, sus amigos y con quienes ustedes puedan aprovechar este recurso y poder introducirlos a la doctrina cristiana y poder también de esa manera tener la bendición de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cuál es nuestro objetivo de estudio. Nuestro objetivo de estudio es considerar ¿qué cosa, hermanitos? La mortalidad humana. La mortalidad humana. Pensamos muy poco en la mortalidad humana, pero como ya sabemos a lo largo de todo este tiempo, imagínense, en 12 ocasiones hemos estado hablando del mismo tema, no por repetición, sino por la amplitud de este tema. La palabra de Dios, la Biblia, habla de la muerte de manera reiterada y extensa. ¿Se acuerdan? ¿En cuántos libros de la Biblia hay una alusión a la muerte? En todos los libros de la Biblia. En todos. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Bueno, en 66 libros hay alusión a la muerte. Creeríamos que la Biblia debería hablar solo de la vida, ¿verdad? Sí, habla de la vida, pero no solamente de la vida. Porque a final de cuentas, si solo hablara de la vida, nos ocultaría una realidad que no podemos desconocer, y es la muerte. Además, la vida solo es vida si sabemos morir bien. Así que estamos considerando la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Para Dios es más importante que creamos la doctrina, la verdad que Él nos da a conocer en su palabra. Es más importante creer y obedecer lo que Él nos enseña en su palabra, incluyendo la doctrina de la muerte, esta doctrina escatológica de lo que es futuro para nosotros, pero predecible. Puede ser incierto el día y la hora, pero es predecible que vamos a morir. Para Él es más importante, hermanos, que creamos y obedezcamos su palabra en estos asuntos que creer que nos va a bendecir por creer en todas las cosas que queremos. No podemos ignorar lo que Dios quiere que aprendamos sobre este asunto. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes una cosa? Con mucho pesar en mi corazón les voy a decir, sé que en varias ocasiones hemos hablado de la realidad de la muerte, que no es un asunto de ilusión, y no nos dimos cuenta, pero mientras han pasado esta semana, no nos dimos cuenta, o tal vez unos pocos de ustedes, pero mientras pensábamos en este tema, hubo una persona que entre nosotros estuvo y murió. Y ya no está aquí para contarnos nada. Don Santos murió, hermanos. ¿Se acuerda de Don Santos? Allá se sentaba, otras veces por acá. Murió. No sabemos si murió con Cristo. No sabemos si murió redimido, perdonado, salvado. No sabemos. Sabemos que le transmitimos el Evangelio, se le comunicaba, se le enseñaba. Yo varias veces vi a algunos de ustedes hablando con Don Santos, urgiéndole que se arrepintiera de sus pecados, que confiara en Jesucristo. A varios de ustedes, o algunos de ustedes lo vi haciendo eso. Él recibió mucha compasión, mucha misericordia. Él fue recibido, bienvenido acá, fue tratado con mucha compasión. Recuerden que él padecía de una enfermedad, él estaba bien deteriorado, él no tenía nadie aquí y él encontró un refugio entre nosotros. Le ayudamos lo que pudimos, se le compartía comida, se le ayudaba en diferentes maneras, con medicina, pero esa ayuda que le dimos no evitó que muriera.
y ya no podemos hacer nada por él. Así que no tenemos a uno más que estuvo entre nosotros. ¿Quién sigue después? ¿Quién será el siguiente? Recuerden un dato, se lo dije en las primeras sesiones de este estudio, más de 150,000 personas mueren por día en todo el mundo. La muerte es una realidad, así que gracias a Dios que no es un tabú. Para Dios no es algo que Él trata de ocultar, trata de esconder, no, Él quiere tratar. Así que aquí estamos, hermanos, por voluntad de Dios, tratando con la doctrina de la muerte. Muy bien, hemos considerado que la fe cristiana nos ofrece una correcta perspectiva que nos ayuda a aceptar y hacerle frente a este desafío con una teología sana. Así que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de qué es la muerte, qué es el morir, cuál es su origen, qué representa la muerte, cómo es representada en la Biblia, qué tipo de muerte hay según Dios nos enseña en la Biblia. Todo eso hemos considerado y aprendido acerca de la teología cristiana sobre la muerte en todas estas semanas. Y en las últimas semanas hemos estado considerando las implicaciones de la muerte según la palabra de Dios. Es decir, según todo lo que la Biblia nos ha venido enseñando sobre lo que debemos creer acerca de la muerte, debe afectar nuestra forma de pensar y debe cambiar nuestra manera de vivir, debe cambiar, de verdad, hermanos, debe cambiar, debe dirigir nuestra vida hacia ese momento que no sabemos cuándo es. Así que hay implicaciones negativas y hay implicaciones positivas. Todas las implicaciones negativas son tanto para cristianos como para no cristianos. Pero las implicaciones positivas están exclusivamente y reservadas solo para los cristianos. Entonces consideramos las implicaciones negativas y fuimos explicando una por una. Fueron 7, ¿se acuerdan, hermanos? 7. Ok, ¿las recuerdan? Ojalá. Y si no, pues hermanos, si quieren saberlas, si alguien de ustedes no las sabe, no las recuerda, ahí están las grabaciones porque no quiero tomar tiempo innecesariamente. Ahora estamos en las implicaciones positivas. Dije, las implicaciones negativas son negativas tanto para cristianos como para no cristianos. Hay implicaciones negativas sobre la muerte, es decir, la muerte nos afecta a todos. Sin embargo, hay implicaciones positivas porque la muerte, aunque nos afecta a todos, a los cristianos no nos afecta de la misma manera que afecta a los no cristianos. Y las implicaciones negativas son de mucho consuelo para nosotros, para que nuestra tristeza no sea como la de los que no confían, no creen en el Señor. Dijimos también que las implicaciones positivas son la paradoja del Evangelio, es decir, ¿cómo podríamos nosotros pensar que algo tan negativo pudiese ser también algo positivo? Pero eso solo es posible a través de la obra de Dios en Jesucristo. Bueno, entonces esta noche vamos a retomar las implicaciones positivas de la muerte. Hemos considerado ya, ¿cuántas, hermanos? 4, ¿verdad? Hoy nos toca la quinta. Son 7 también, pueden haber más, pero hemos ordenado este contenido en 7, igual que las implicaciones negativas. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos enseña que una implicación positiva de la muerte para los cristianos es ver la muerte como el acto soberano de Dios al reclamar el aliento de vida de toda alma, no es la autoridad del diablo. La muerte por sí misma no es autoridad. La muerte, ni el pecado, ni el diablo son la autoridad, sino Dios mismo. Segundo, debemos ver la muerte y creer, de acuerdo a la palabra de Dios, que la muerte es ser liberado de la corrupción del cuerpo mortal y de las aflicciones de la carne. Número 3, que debemos considerar que la muerte es la entrega confiada del espíritu en las manos divinas, sin experimentar y prolongar la separación divina causada por la muerte. Solo un cristiano debería tener la confianza y la seguridad de decir, recibe mi espíritu. Un inconverso, si dice, recibe mi espíritu, aunque él crea que está siendo sincero y que él crea que esas palabras, que él tiene derecho y seguridad de expresarlas, la cuestión es que no es por sus palabras que Dios va a recibir su espíritu. Hermanos, no es por nuestras palabras que Dios va a recibir nuestro espíritu, ¿verdad? Dios va a recibir nuestro espíritu
en paz con Él. ¿Por qué, hermanos? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y en cuarto lugar dijimos, la cuarta implicación, que es, debemos ver la muerte como el testimonio seguro de la plenitud del don de salvación recibido en Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanitos? La muerte, dijimos el miércoles pasado, completa la salvación plena que tenemos en el Señor. ¿Cómo podemos saber que nuestra salvación es completa? Hasta que morimos podemos ver que es completa. Entonces la muerte culmina el proceso de santificación del creyente y por lo tanto es el medio usado por Dios para la glorificación de los cristianos que han muerto confiando en Cristo. Sin la muerte, dijimos, no podría haber el fin de la santificación y por lo tanto no podríamos entrar a la glorificación del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo. Aunque van a haber excepciones, recuerden, de acuerdo al apóstol Pablo, hay algunos que no van a morir, pero tendrán que dejar siempre el cuerpo que tienen, porque este cuerpo, carne y sangre, no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces la salvación de Dios solo es completa y se cumple cuando somos liberados del cuerpo, y para ser liberados del cuerpo hay que morir. Muy bien, en quinto lugar, hermanos, otra implicación de la muerte para nosotros, para los cristianos, hermanos, que debe traer consuelo, esperanza para nosotros, prepararnos bien, al punto que pudiéramos llegar a decir, hoy estoy listo para morir, estoy listo para entregar mi espíritu al Señor, estoy listo para dejar el cuerpo. La quinta implicación, ¿cuál es, hermanos? Que la muerte deberíamos considerarla como la experiencia victoriosa del último enemigo vencido por Jesucristo. Repitamos eso. Debemos considerar la muerte, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las implicaciones de lo que enseña Dios en su palabra sobre la muerte. Debemos considerarla como la experiencia victoriosa del último enemigo vencido. Ahora, escuchen bien esto. De verdad, hermano, ¿ustedes creen que la muerte puede ser una experiencia victoriosa? ¿Puede la muerte ser una experiencia victoriosa cuando ya hemos visto en las implicaciones negativas que puede ser una experiencia aterradora? Pero ¿cómo puede ser victoriosa? ¿Cómo puede ser aterradora? ¿Cómo puede ser una derrota y a la vez una victoria? Oh, muy bien, hermano Fabio. Aterradora si esa muerte condena, pero victoriosa si esa muerte libera. Si esa muerte libera el alma, libera el espíritu. Si esa muerte ha sido enfrentada y superada por Jesucristo para que la muerte ya no siga siendo lo que siempre ha sido, un amo y un señor. Hermanos, la muerte, ustedes saben, la muerte se enfrenta a un musculoso y el musculoso termina siendo vencido por la muerte. A un sano, a un niño que tiene larga vida por vivir, a un rico que tiene poder económico, tiene toda la plata del mundo. ¿Y quién vence? La muerte termina venciendo. Ha vencido, como hemos dicho en sesiones pasadas, ha vencido a los hombres de Dios. Venció a la madre de Jesús. Aunque el catolicismo romano, entre una de sus doctrinas herejes, enseña y cree que María nunca murió. Pero ha vencido a todo ser humano. Y cuando se pensaba que vencería a Jesucristo también, al Hijo de Dios, la palabra de Dios nos da un testimonio de que no es así. De que ha habido un solo hombre, un solo descendiente de Adán, hijo de Adán, que ha vencido a este enemigo. Entonces la muerte, por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección, es un enemigo ya que vencido. Entonces puede ser una experiencia victoriosa para los que han muerto y resucitado con Cristo nuestro Señor.
Hermanos, como bien sabemos, nuestra salvación o la experiencia de salvación todavía es incompleta mientras vivimos en este cuerpo y en esta vida terrenal, temporal. El último aspecto del mundo caído que será quitado será la muerte, según la palabra de Dios. Pero la muerte no puede ser quitada y mucho menos vencida, aparte de la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiese venido la primera vez, la muerte seguiría siendo lo que siempre fue. Y el diablo seguiría utilizando la muerte como siempre la ha utilizado, ¿se acuerdan? Para mantener con temor a los seres humanos, a todos los seres humanos. Entonces, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, una promesa cumplida en el pasado y una promesa que está por cumplirse en el futuro, nos debería generar a nosotros la total confianza de que la muerte es y será una experiencia victoriosa, sin importar qué tipo de muerte tengamos. Usted no crea que para que la muerte sea que su muerte sea victoriosa, usted necesita morir por enfermedad o por vejez. Y querer decir, bueno, mira qué campeón ese, qué campeón, cómo pudo mantenerse sano a lo largo de la vida. Murió como un campeón, como una campeona. El pecado no lo tocó. No afectó su salud, no afectó su cuerpo, vivió tan bien. No necesitamos, la muerte no es una experiencia victoriosa por la forma en que hayamos vivido, ni por la salud que hayamos tenido, ni siquiera por la cantidad de años que hayamos vivido. Puede ser una experiencia victoriosa por la victoria que nuestro Señor Jesucristo ha logrado en su primera venida, cuando la enfrentó y la superó, y en su segunda venida, como veremos más adelante, cuando el Señor Jesucristo proclame, finalmente, muerte, terminaste. Terminaste. Se acabó, no existirás más. No existirás más. Entonces, cuando morimos, hermanos, cuando llegamos a morir, no es dejar de existir, ¿verdad? Sino dejar el cuerpo, debemos recordar que debido a la primera venida del Señor Jesucristo, que se hizo hombre del cielo, vino a la tierra, se hizo hombre, el Dios hombre, se dejó matar. Se dejó matar. El Señor de la vida murió. Qué contradictorio. Pero muere para que nosotros, cuando muramos, esa muerte ya no sea un enemigo que nos vence, sino un enemigo vencido, un cachorrito. Imagínense, hermanitos, es como la promesa escatológica del reino del Señor Jesucristo en la tierra, donde las bestias feroces, Dios dice que el bebé, el infante, estará en el pasto junto con el áspid, con la serpiente venenosa y el león. Así será la muerte. La muerte lo es ahora, es como un león domesticado. Como la peor fiera que cuando ve al domador, al Señor Jesucristo, lo ve, está domesticada. Ahora la muerte no nos obedece a nosotros. Así como también, hermanos, entre paréntesis, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya vencido a los demonios, los haya enfrentado y sometido, no significa que nosotros vencemos a los demonios. Nosotros no somos los vencedores del demonio, no somos tampoco los vencedores de la muerte, pero hemos sido beneficiados por aquel vencedor. Yo tengo aquí a mi lado, aún en el momento último de mi vida, en el instante en que yo dejo el cuerpo, de mi lado está conmigo el que ha domado la muerte, el que ha vencido. Como para poder decir, en el momento en que la muerte quiera ser feroz conmigo, atrapar mi alma, aterrar mi alma en ese instante de separación, recuerden que para el cristiano ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En ese instante en que ocurre esa separación, Dios no está separado de mí, Jesucristo no está separado de mí. Y en ese instante el domador de la muerte, el victorioso, está a mi lado y le dice a la muerte, calma, bestia.
Pero en la segunda venida, ¿qué va a pasar? La primera venida, la muerte supo que hay un vencedor. La muerte por primera vez supo que hay un vencedor que no es la muerte, que hay un vencedor que es el dador de la vida, que es el autor de la vida, y que el que se dejó matar demostró que la muerte no podía contenerle. ¿Me explico? Pero en la segunda venida, hermanos, en la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, como lo ha prometido, en poder y gloria, y establezca su reino eterno, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Sabe qué, hermanitos? Será el día cuando se proclame en el universo entero, se haga una proclamación donde nosotros seremos testigos, que se dirá: muerte, quedaste eliminada. Como el apóstol Juan visualiza, ¿se acuerdan del libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan, hermanos? Y ya no habrá más muerte. Pero todo eso, ¿por quién, hermanos? Por Jesucristo. Él ha vencido, Él es nuestro defensor, nuestro protector. En Él podemos confiar que la muerte no debe ser una experiencia para nosotros, igual que para los incrédulos. Debe ser una experiencia victoriosa del último enemigo vencido. Ya en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte seguirá siendo solo un testimonio de una realidad, de que hubo un enemigo que vivió y sobrevivió por miles de años y que ni el más santo de los hombres santos pudo vencer. Adán no pudo vencer. Abraham no pudo vencer. Noé no pudo vencer. Moisés no pudo vencer. José no pudo vencer. Josué no pudo vencer. Samuel no pudo vencer. David no pudo vencer. Los profetas no pudieron vencer. Ni el más fuerte de los hombres, Sansón, pudo vencer. Ni los apóstoles pudieron vencer. Pero hubo un hombre que cuando parecía débil, crucificado, atravesado, burlado, rechazado, vituperado, enfrentó al peor enemigo. El peor enemigo no eran los que tenían el poder para matarlo. Y nuestro Señor Jesucristo enfrenta la muerte y como todo un vencedor se levanta resucitado al tercer día, después de haber sido sepultado, hermanos. Pero en la segunda venida, que se nos ha prometido que el Señor viene en poder y gloria y sus santos ángeles con Él, escucharemos una proclama y seremos testigos de una realidad donde ese enemigo que ha sobrevivido por miles de años, que ha sido capaz de doblegar al más fuerte, al más sano, al más rico, al más poderoso, a los emperadores. La historia recuerda los grandes emperadores, los grandes reyes, los grandes poderosos, ¿no? Pero ya no son poderosos. ¿Y dónde están los poderosos? ¿Dónde están? Vencidos por la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo no está vencido. ¿Cómo comienza la revelación de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a las profecías del apóstol Juan, según Apocalipsis capítulo 1? ¿Cómo comienza, hermanitos? Observen, vean conmigo, vengan conmigo. Apocalipsis capítulo 1. Así dice la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, así es como abre este libro, así es como el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe lo que el ángel te va a decir que escribas. Los ángeles siempre han sido utilizados por Dios como intermediarios en la revelación.
Bienaventurados, dichosos, porque, noten ustedes, lo primero que debe hacer que un cristiano se sienta dichoso, bienaventurado y feliz al tener acceso a esta revelación es que aquel en quien le ha confiado su alma, su futuro, su eternidad, no está muerto, no fue vencido, sino que venció y está resucitado. Y con una, como dice el apóstol Juan aquí, con una apariencia gloriosa y majestuosa, porque a continuación dice el versículo siguiente, Juan, el apóstol, escribe a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, escuchen esto, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de los muertos. Por segunda vez encontramos esta descripción, esta declaración del Señor Jesucristo como un título que lo describe a Él. La primera vez encontramos esto por parte del apóstol Pablo, cuando dice en Colosenses capítulo 1 que Jesucristo es el primogénito de toda la creación y el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? Para un judío, como lo era el apóstol Pablo y el apóstol Juan, primogenitura es aquel que tiene el derecho y la prerrogativa superior sobre todas las cosas. En el concepto judío, en la cultura judía, en la religión judía, la primogenitura no es acerca de el primer nacido. No es el primero en un orden de cosas, como los testigos de Jehová forzan eso para interpretarlo. Porque, hermanos, ¿quién tuvo la primogenitura? ¿Esaú o Jacob? Pero ¿quién nació primero? Entonces, la primogenitura en los judíos no necesariamente y automáticamente se le daba al primer nacido. Recaía sobre aquel a quien el padre, en este caso, ¿verdad?, o el padre de familia, le otorgaba superioridad sobre todo. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos, no porque fue el primero que murió, ¿verdad? ¿Cuántos ya habían muerto antes de que Jesús muriera? Entonces no es primogénito de los muertos en sentido, por tanto tampoco es el primogénito de la creación en el mismo sentido. No es el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová. No es el primer ser muerto, sino es el primogénito de los muertos, porque Él superó la muerte. Él posee el derecho superior y supremo de estar por encima incluso de la muerte. ¿Por qué, hermanos? Bueno, más adelante el apóstol Juan escuchará estas palabras. Noten esto. Entonces, Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? El primogénito de los muertos, hermanos. El soberano de los reyes de la tierra. Mire que los César, los emperadores de Roma no vienen. Alejandro Magno del imperio griego no viene. Darío del imperio persa no viene. Los faraones de los imperios egipcios no vienen. Viene el soberano de los reyes de la tierra. Viene el soberano, el primogénito de los muertos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora escuchen al Señor Jesucristo, al primogénito de los muertos, diciendo: yo soy el alfa y el omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir. Y el Señor Jesús reitera estas palabras con un poco más y se las dice al apóstol Juan en el versículo 11,
esa gran voz del Señor que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Este es el primogénito de los muertos, que va a venir por segunda vez. Y en su segunda venida, dice el apóstol Juan, en su libro, cuando ya está terminando su libro, de pronto el Señor, este Señor que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, se escucha con toda su autoridad decir: no habrá más muerte. ¿Quién le puede poner fin a la muerte, hermanos? Cómo quisiéramos nosotros, va a decir. ¿Cómo quisiéramos nosotros, verdad? Tener el poder para hacer eso, pero no es así, sino nuestro Señor Jesucristo. Luego el apóstol Juan vuelve a tener esta visión, este encuentro con el Señor, y el versículo 17 dice: cuando le vi, hablando del Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Ahora miren esto, escuchen, y el que vivo, ¿y qué más? Y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Autoridad total. Entonces, cuando el cristiano confía en el Señor Jesucristo, cuando su alma, su existencia y su transición de la muerte a la eternidad está en las manos del Señor Jesucristo, cualquiera de nosotros, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, sea quien sea, sin importar cómo muramos, sin importar qué tipo de muerte tengamos, incluso la vida que hayamos tenido, hermanos, la cantidad de años que todos al final entraremos a esta experiencia de la misma forma, victoriosa. ¿Por quién? Por el primogénito de los muertos. El que tiene las llaves de la muerte y el Hades, hermanos. El que ha dicho y decretado. ¿Quién decretó la muerte? ¿Se acuerdan cuál es el origen de la muerte? ¿Cuál es el origen de la muerte? La evolución. No, sí, pero el pecado es el que originó la muerte de nosotros, pero ¿quién la decretó? Fue Dios quien le dijo a Adán: el día que ustedes coman, ese día mueren. Dios decretó. Entonces, ¿quién revierte la muerte? ¿Quién es el único que tiene la autoridad y la capacidad de decretar que eso sea reversible? Y es Dios quien dice: muerte, se acabó. Fin. Ya no más. Suficiente. Ya no existes más. Ya no es real. Se acabó tu existencia. Y eso es así porque nuestro Señor Jesucristo, número uno, murió. Y número dos, resucitó. Y número tres, está vivo. Y viene vivo. Por eso le dice a Juan, al apóstol Juan: estuve muerto, mas he aquí que vivo. Esto es una clara declaración, hermanos, de que la muerte de Jesús no fue algo ficticio, no fue algo de ilusión, no fue algo espiritual su muerte, fue algo real. Y dice: estuve muerto. No dice: y sigo muerto. No es una aparición de un muerto ante el apóstol Juan, ¿verdad? No es un fantasma. Estuve muerto. Aquí, mírame, estoy vivo. Ahora vivo. Y eso es, obviamente, de alguna manera explica por qué el apóstol Juan cayó como muerto. O sea, tener esa contemplación del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Cristo es el vencedor de la muerte y por tanto nos ha concedido vencer. Ser vencedores, no porque somos capaces de vencer la muerte, sino porque tenemos de nuestro lado al que la venció. Ahora escuchemos al apóstol Pablo. Quiero que ahora pasen conmigo a este texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Sé que conocen estas palabras porque ya hemos leído, ya hemos escuchado.
y dice lo siguiente. Vamos a nada más destacar algunas cosas que podemos allí reconocer el énfasis del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, el apóstol Pablo está pensando en un momento del tiempo, en un momento futuro. En ese tiempo, mientras él estaba escribiendo a los cristianos en Corinto, les está diciendo y anticipando que habrá un momento en el tiempo. Es un momento futuro, según el apóstol Pablo, sigue siendo futuro para nosotros también, dice, y cuando esto corruptible, ya se acuerdan, la semana pasada vimos esto también, lo corruptible se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿al alma o al cuerpo? Al cuerpo, exactamente. Y esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Qué es vestirse de incorrupción? En el contexto es la resurrección del cuerpo, de un cuerpo incorruptible. Y esto mortal, hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es, hermanos? Sorbida es la muerte en victoria. Y el apóstol Pablo está haciendo eco, por así decirlo, está tomando palabras proféticas del profeta Isaías, en Isaías capítulo 25, verso 8, donde el Señor habló a través del profeta diciendo, destruiré la muerte para siempre. El Antiguo Testamento nos promete, el mensaje del Antiguo Testamento promete que vendrá el Mesías para destruir la muerte. Y el Nuevo Testamento nos dice que, hermanos, ya vino. Ya vino el que destruiría la muerte. Esta es la victoria de nuestro Salvador. Ahora el apóstol Pablo está utilizando, al igual que el profeta Isaías, el profeta, recuerden que es el que está exteriorizando el sentir, la emoción y el pensamiento de Dios. Los profetas eso es lo que hacían cuando hablaban de parte de Dios, exteriorizaban lo que Dios sentía y pensaba. ¿Saben cómo el apóstol Juan está utilizando esta expresión? Cuando dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es una forma poética. Está utilizando un lenguaje no solamente figurado, sino un lenguaje retórico. Cuando dice retórico, está valiéndose de algo sarcástico. Se está burlando. Está expresando eso en términos de burla. La comparación del apóstol es, por implicación, que la muerte dejó su aguijón en Cristo. Es decir, lo que la muerte, el daño más grande que la muerte nos podría haber hecho a nosotros, lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y al sufrir el aguijón, Jesús llevó el aguijón de la muerte hasta lo máximo. Ya nosotros no vamos a tener ese aguijón. Como el aguijón de una abeja. ¿Qué pasa? ¿Saben ustedes qué pasa con una abeja, hermanitos? Esa es la metáfora del apóstol Pablo que se está valiendo. ¿Sabían ustedes lo interesante de una abeja cuando pica? No puede volver a picar a otra persona. No puede volver a dejar el aguijón. Deja el aguijón, se acabó. Cuando el apóstol dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya lo dejaste en Cristo y Él te venció. Así que cuando la muerte venga a mí, ya no hay aguijón. Mi Señor lo llevó por mí. No solo llevó mis pecados, llevó mi muerte. Por eso es que la muerte es una experiencia victoriosa para mí, para un cristiano, para un redimido. Es como si estoy diciendo, muerte, eres como una abeja. Y es como si le dijera, muerte, si eres como una abeja, ya te moriste. Porque picaste al que te mató. Jesucristo mató la muerte. Aunque nosotros mirábamos que la muerte mató al Señor, pero Él terminó matando la muerte. Es un hecho ya. Para Él es un hecho ya consumado. Para nosotros que vivimos en tiempo y espacio es algo futuro.
Pero la única manera en que podemos saber y creer eso es poner nuestra confianza en este soberano de los reyes de la tierra, en este primogénito de los muertos. La muerte no debería ser algo, no debería ser para nosotros una experiencia ni de temor, ni de miedo, ni de terror con Cristo ahora. Así que nuestro Señor Jesucristo llevó todo el aguijón de la muerte con el fin de que nosotros, cuando venga la muerte, hermana Erika, ¿qué le va a hacer la muerte a usted? ¡Pic! Ni eso, ¿verdad, hermana Erika? ¿Qué va a hacer esa abejita muerte en usted si es un cristiano? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a picar? Pero ese aguijón, nada. ¿Ustedes creen eso, hermano? Porque el apóstol Pablo, eso es lo que está diciendo, que los cristianos debemos de creer. ¿Dónde está con muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso él, con tanta confianza, convicción, declara, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el daño que la muerte nos podría causar como consecuencia del pecado, en realidad la muerte misma está muerta. La muerte misma en Cristo está muerta. Está vencida. Sin embargo, donde el pecado no ha sido resuelto. Si alguno de ustedes no ha resuelto su pecado en su alma y en su cuerpo, la muerte sí le va a picar fuerte y lo va a vencer. Lo va a vencer. Solo donde hay pecado no resuelto, solo donde hay pecado no perdonado, la muerte puede descargar todo su aguijón letal, como esa abeja con veneno letal, ¿no? ¡Para! Y usted no va a sobrevivir. No solo va a morir, sino como la Biblia nos enseña, ¿cuántos tipos de muertes hay, hermano? ¿Cuántas muertes hay? 2. ¿Cuál es la muerte primera? La física, la del cuerpo. ¿Cuál es la muerte segunda? La del alma, espiritual. Así que, qué maravilloso, ¿verdad? Sí, permítame, solo quiero concluir con esto, reiterarlo, hermanitos. ¿Entienden lo que la palabra nos enseña, hermanos? De lo que es la muerte, de lo que es esta implicación. Es la experiencia victoriosa del último enemigo vencido. ¿Por qué es una experiencia victoriosa? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué es lo que hemos estado diciendo? ¿Por qué la muerte es una experiencia victoriosa para un cristiano, para un pecador perdonado y redimido? Hermano. Muy bien, o sea que cuando la muerte venga a nosotros ya no es la muerte que era antes. ¿Me explico, hermanos? Ya no es la muerte que era antes. Si esta muerte llega al cuerpo de un cristiano, ya no es la muerte que era antes. Perdió su poder. Así que si viene es porque Dios la manda. ¿Para qué? Para sacarme del cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corruptible, es mortal. ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso no es una experiencia victoriosa. ¿Somos o no más que vencedores en el Señor? Lo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Por eso le decía en otras reuniones, les he dicho, hermanos, si creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, con tanto fervor, ¿verdad? Que nos aferramos diciendo, yo creo que mis pecados han sido perdonados porque Jesucristo pagó por mí en la cruz. Pues así deberíamos creer lo mismo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Tengo que morir. Voy a morir y voy a vencer porque Cristo ha vencido. ¿Cierto o no, hermanitos? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos enseña. Dice el apóstol Pablo, sorbida.
Es una expresión de decir eliminada, acabada, exterminada. Pasó, ya pasó. Hermano, ya pasó. Se acabó. Así que ojalá que el Señor nos esté preparando para ese día y que cuando la muerte llegue, porque Dios la envía a sus hijos, y para Dios dice la palabra de Dios que la muerte de sus hijos, de los justos, ¿es qué? Es una bendición. Es una bendición. Preciosa es la muerte de los justos. Gracias, valiosísima. Porque Dios lleva a los suyos, a aquellos a quienes Él mandó a traer. Y la muerte solo es como un cachorrito que llega. ¡Miau! ¡Miau! Y no importa si somos viejitos o jóvenes, hermanos. La diferencia no lo hace la edad y la cantidad de años que vivamos. Es el Cristo que tenemos como nuestro Salvador. Hermanita Rebeca. Apocalipsis 20:14 dice nuestra hermana Rebeca. Apocalipsis 20:14. Uh-huh. Sí, es correcto. La muerte ahí es metafóricamente representando a todos los muertos. Pero en sí la muerte ya está acabada. Pero de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho, la muerte ya dejó de ser lo que antes era para los suyos. Pero eso que usted está hablando de cuando el Señor Jesucristo lleva a cabo el juicio, entonces la muerte representa a todos los muertos y el Hades representa a todos aquellos que están en la prisión del Hades. ¿Se acuerdan que el Hades es el lugar, es el mundo invisible de los muertos? Y en el Hades están los del paraíso y están los de tormento eterno. Entonces la muerte y el Hades representan a todos los muertos inconversos. No es la muerte como tal. La muerte como tal ya está vencida en Cristo para los suyos. La muerte ya no existirá más cuando el Señor Jesucristo traiga la eternidad aquí. En otras palabras, hermana Rebeca, aunque la muerte todavía sigue siendo una realidad y experiencia de todos nosotros, para los cristianos, Dios en Cristo, el primogénito de los muertos, ha hecho que la muerte ya no sea tan matona. Ya no sea tan matona. ¿Eh? Tenemos que, pero ya, exactamente. Ya no es la matona que era. Resulta ser que la matona se encontró con un matón. Y el matón mató a la muerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, fascinante, ¿no es cierto? La palabra de Dios. ¿Qué les ha parecido, hermanitos? Muy bien, dejaremos la sexta implicación para la otra semana. Espero que, hermanos, ustedes estén disfrutando de lo que la palabra de Dios nos está dando para prepararnos para la muerte. Debemos entonces seguir pensando más en la muerte, ¿no es cierto, hermano? Pero de manera sobria, de manera esperanzadora, de manera consoladora y reflexionar bíblicamente sobre la muerte. ¿Y por qué no pensar si estoy preparado para morir hoy? Si no, hermanos, estamos a tiempo. Preparémonos para morir hoy. Muy bien, hermanitos, acompáñenme para orar juntos. Oremos. Amado Padre, nuestro buen Dios y Señor y Salvador, te damos gracias por el testimonio de tu palabra. Gracias por mostrarnos de nuevo la gloria de Jesucristo, el vencedor, el victorioso, en quien nuestras almas tienen una esperanza viva. Qué consuelo tan grande, Señor. Gracias, gracias, Señor. Haznos vivir y morir para ti. Sea que vivamos o que muramos, tuyos somos y nos queremos gozar en esto. Queremos glorificarte, queremos pedirte que nos ayudes a vivir delante de ti en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir con gratitud porque tenemos a Jesucristo, nuestro vencedor, que nos hace más que vencedores en Él. Gracias, Padre, por hacer que aquello que podría ser aterrador, mortal, que podría ser lo peor para nuestra experiencia de vida, tú has hecho en Jesucristo que pierda su aguijón, su fuerza, su poder, su veneno,
su terror. Ya la victoria le ha sido quitada. Tenemos un nuevo victorioso. Nos gloriamos en Jesucristo, Padre. Por ello deberíamos amarlo. Deberíamos amar más a tu Hijo, obedecerle, servirle, desearlo, preferirlo. Por favor, Señor, mueve nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros deseos hacia el Salvador, al primogénito de los muertos, al soberano del Rey de la tierra, al que estuvo muerto pero que ahora está vivo, el glorioso Señor que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Haznos vivir para Él, sin temor a morir, sin miedo, Señor, a perder la vida por su causa, sin miedo a los hombres, sin miedo a las enfermedades, sin miedo, Señor, a los peligros, dispuestos, oh Señor, a morir como Cristo murió por nosotros. Gracias te damos, Padre. Te ruego, por favor, mi buen Señor, que tu evangelio de salvación le sea concedido a los mortales y pecadores no perdonados que están aquí y que no pueden dormir en paz, ni pueden vivir en paz si no están a salvo en Jesucristo. Te rogamos, Padre, para que cada pecador pueda verse, Señor, atraído, llamado, y que si hoy ha escuchado tu voz no siga endureciendo su corazón, sino que hoy se arrepienta, entregue su vida, le confíe a Jesucristo, al único Salvador, al único vencedor, le entregue su vida. Y se una al millar de millares de santos y redimidos que podemos ver y saber que la muerte es una experiencia victoriosa para nosotros. Muerte, ya no tienes aguijón contra nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice nuestro retorno a casa en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos amados.